Hola mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien y de nuevo te quiero dar la bienvenida a este humilde canal que es el Maestro de la Llave, en el que tratamos temas que tienen que ver con el autoconocimiento. Bien, en el vídeo anterior os comenté que quería hacer una serie de vídeos que traten de temas que a veces son tan difíciles de hablar y que aún a día de hoy, por desgracia, considero que son bastante tabú, como son las drogas, las adicciones y bueno, como todo ello también nos lleva a vivir en una zona de confort que a la larga puede ser bastante perjudicial. Pero bueno, antes de empezar a hablar en profundidad de este tema, creo que irremediablemente eh, conviene poneros en situación sobre mi propia experiencia personal con ellas. Quiero hablaros en este vídeo sobre cómo empecé a utilizarlas, cómo me han ido acompañando a lo largo de mi vida, cómo las dejé, el por qué volví a ellas y cómo he sido capaz de volverlas a dejar. Espero también con este vídeo que os pueda servir de ayuda o como veros o como un espejo en el que veros reflejados, porque creo que muchas de las situaciones que voy a compartir con vosotros hoy son situaciones que son muy normales vivirlas. Son situaciones que la mayoría de nosotros hemos vivido y, y también quiero con este vídeo señalar precisamente ese elefante en la habitación que todos tenemos y que todos compartimos. Bien, para empezar a hablar de este tema creo que es inevitable que comience por mi adolescencia. Aproximadamente cuando tenía 13 años, yo era un chaval que en el colegio prácticamente pasaba desapercibido. Digamos que no era el lápiz más afilado del estuche. Y las pocas veces que tenía cierta relevancia en clase era cuando me hacían bullying. Sí, bueno, prácticamente se reían de mí, me ponían motes y eso me llevaba pues a cerrarme y a estar prácticamente siempre rodeado de mis dos o tres grandes amigos que me han acompañado y me siguen acompañando hasta el día de hoy en mi vida, pero que entonces no se extendía más allá de este pequeño grupo, ¿no? Para todos los demás de clase yo era un chaval bastante rarito y bueno, es precisamente por esa razón que empecé a acercarme al mundo de las drogas. Mi primera mi primer acercamiento con las drogas fue con el tabaco. Y fue debido precisamente a que, como no me sentía bien conmigo mismo y quería empezar a hacerme notar en clase, pues tomé como referencia, como creo que a la gran mayoría nos pasa, a los chavales más mayores que yo, a los de 2 o 3 cursos más allá. Y claro, yo veía que ellos se juntaban y sacaban sus paquetes de tabaco, empezaban a fumar y bueno, se rodeaban de las chicas más atractivas de su clase. Así que empecé a asociar el éxito y la atracción con el tabaco. Así que cuando un día un conocido me ofreció tabaco, no dudé en aceptarlo. Y así empecé. Cuando empecé a fumar tabaco, me daba cuenta de que me sentía mucho más poderoso. Sentía que estaba mucho más cerca de aquellos jóvenes rebeldes a los que yo me quería parecer. También era un acto de rebeldía hacia mi propia timidez, hacia mi propia baja autoestima, porque, bueno, sentía que así al fumar yo iba a conseguir esos superpoderes que tenían estos chavales. Y lo curioso es que, bueno, en cierto modo así fue, ¿no? Como yo atribuía ese poder al tabaco, cuando empecé a fumar,
empecé a desarrollar también con ello cierta rebeldía. Empezaba a faltar a las clases, empezaba a escaparme por las mañanas, a fumarme mi cigarrito con mis 3 o 4 compañeros que también estaban empezando a fumar, y de ese modo también teníamos algo en común y me sentía más parte del grupo, ¿no? Y bueno, así fue como empecé. La verdad, y es que si os soy sincero, recuerdo aquella época ahora con cierta nostalgia, pero bueno, no voy a decir con este vídeo que me arrepiento de nada, porque gracias a todo lo que viví, incluso al bullying que sufrí, es quien soy ahora. También, perdonad que haga este pequeño inciso, pero creo que es bastante importante, y es que estoy muy agradecido también con aquellas personas, con aquellos chavales que en su día me hicieron este bullying, porque me hicieron aprender algo muy importante en la vida. Veréis, yo creo que todos pasamos por algo muy parecido. Cada uno la situación, creo que la situación está hecha cada uno a su medida, pero todos compartimos un poco lo mismo. Y cuando la vida se te presenta así, te sientes tan poca cosa y tan menospreciado, bueno, tenemos 2 opciones ante ello. La primera y la más fácil suele ser la negación y echar la culpa a los demás y mantenernos en un estado victimista en el que prácticamente no aprendemos nada. Este es un estado en el que lamentablemente mucha gente se queda durante gran parte de su vida, si no es capaz de pasar a la segunda fase o la segunda opción, que es la siguiente, es aceptar lo sucedido, ser capaz de perdonar a las personas que te trataron mal en su día y, y darte cuenta de que el odio y la culpabilidad no te lleva a ningún sitio. Prácticamente te deja estancado en el sitio en el que te quedas, en el sitio en el que estás cuando te hacen esta especie de maltrato. Esto es como una especie de... Con los años lo he empezado a ver como una especie de prueba de fuego que todos tenemos que pasar, porque nadie se libra de esto. Y es una gran lección que nos da la vida sobre el porqué de las cosas y dónde está realmente el problema en la vida. Y bueno, inevitablemente aquel que tiene el valor de investigar y de mirar hacia adentro se acaba dando cuenta de que no hay culpables de nada, que solamente uno mismo es el responsable de lo que siente y de lo que hace con eso que siente. Y es a través de esa conclusión y de esa experiencia que somos capaces de madurar. Sin ella no maduraríamos, nos permaneceríamos siempre en el mismo estado. Así que es inevitable que todos pasemos por esa situación. O la gran mayoría. Tarde o temprano aquel que no lo ha sufrido lo acabará por sufrir o simplemente tendrá como una especie de asignatura pendiente que bueno, que creo que la vida a cada uno, como he dicho, se la hace a su medida. Bien, dicho esto, prosigo con mi evolución con las drogas. Bien, veréis, poco después de empezar a fumar tabaco y viendo que había como una especie de escalón que me permitía subir más arriba y hacerme aún más rebelde, opté por pasar al siguiente nivel, que eran en aquella época, pues muchos chavales, estos mismos que fumaban, también empezaban a experimentar con la marihuana y con el hachís. Así que cuando se me ofreció... Así que cuando se me dio la oportunidad y se me ofreció, pues no lo dudé mucho, la verdad. Así que
me fumé mi primer porro aproximadamente a los 14 años y me acordaré siempre de ese día. La verdad es que no fue precisamente de los mejores de mi vida. Cuando me lo fumé me acuerdo que me dio lo que se conoce como un pálido, o sea, se me bajó la tensión y me acuerdo de llegar a casa y, bueno, no tener una experiencia de lo más agradable, la verdad. Algo que también me llevó a muchas conclusiones en mi vida que, bueno, ya os las iré compartiendo a medida que avancen estos vídeos. Pues bien, como decía, allá a los 14-15 años empecé a fumar porros y esta es la droga que más me ha acompañado durante mi vida. Me ha acompañado prácticamente hasta los 36 años. Esto es hasta hace aproximadamente unos 4 años actualmente. Cuando empecé a fumar porros, para empezar, bueno, también iba acompañado de empezar a beber alcohol, pero el alcohol nunca ha sido una droga que utilice constantemente. Solo la he utilizado los fines de semana para salir de fiesta y demás, de una manera más lúdica, ¿no? Pero sin embargo, los porros para mí han sido algo diario. En su día, en su punto más álgido, quizás me llegaba a fumar 10 o 12 porros tranquilamente y llegar a un punto en el que prácticamente no sentía nada, ¿no? No sentía el efecto de los porros porque ya prácticamente vivía en ese estado. Y bueno, desarrollé una tolerancia absurda hacia esta droga. Pero bueno, como iba diciendo, mi experiencia con los porros duró hasta los 36 años y fue a los 36 cuando, bueno, ya con 36 años uno ya es una persona madura y con experiencia en la vida y es capaz de empezar a darse cuenta. A veces unos llegan antes, otros después, pero bueno, la cuestión es que yo siempre he sido un amante de la libertad, siempre he deseado la libertad para mí y para las otras personas. Y cuando más consciente me hice de esta realidad y de la incongruencia y de que quería ser congruente conmigo mismo, me di cuenta de lo incongruente que era actuando como actuaba, fumando porros cada día, en el momento en el que, cuando me faltaba, me sentía otra persona. Me sentía... Fue en el momento precisamente que me faltó, en el momento en el que me empecé a sentir como un esclavo, ¿verdad? Era como, ¿cómo podía ser? Yo que siempre me he considerado una persona libre, que pudiera estar atado a algo tan insignificante como una pequeña planta verde. Pues bueno, así era. Entonces fue en ese momento también cuando empecé a ser mucho más consciente de la influencia que tenía esta droga en mi vida. Así que, como ya entonces, a los 36 años, yo ya tenía cierta vida interior desarrollada, la verdad es que sorprendentemente no me costó mucho dejarlo. De hecho, conseguí dejar el tabaco y la marihuana de un tirón. Así es, no me costó prácticamente nada. De hecho, fue hasta sorprendente lo fácil que fue dejarlo cuando me di cuenta de que seguir utilizando esa droga me impedía ser quien era yo mismo en realidad. Me di cuenta de que la había utilizado siempre como una especie de escudo frente a la vida y de que precisamente de todo aquello que me quejaba, que no podía llegar a ser o, o de lo mal que me sentía por la propia pereza que me daba hacer las cosas, era debido precisamente
a la marihuana en este caso. Y también cuando empecé a bailar swing, en mi caso soy bailador de swing, y ahí también me di cuenta de cómo el tabaco me impedía dar todo lo que quería dar, ¿no? Entonces es justamente en estos momentos, estos puntos de inflexión en los que te das cuenta de lo retenido que estás, de que quieres ser algo, pero no puedes debido a que estás actuando en tu contra. Quiero decir, estás siendo incongruente con las cosas que quieres ser y con las cosas que quieres hacer. Y creo que es bastante importante llegar a veces a estos puntos en los que te das cuenta, porque si no hay un motivo que te impulse a ir más allá, es quizás más complicado dejar estos hábitos y estas adicciones. Bien, como he dicho, a los 36 dejé las drogas y estuve prácticamente 2 años, que fue ese tiempo en el que empecé el canal. Y la verdad, empecé muchos proyectos que parecía que habían estado latentes en mí y ahora empezaban a expresarse. Y lo vi con tanta claridad. Mi vida empezó a cambiar poquito a poco, pero al cabo de 5 meses, quizás 6 meses, mi vida ya era totalmente diferente. Empecé a estar rodeado de personas maravillosas, empecé a ir a sitios que jamás me habría imaginado. Me sentía realmente libre y, y la verdad es que fluía de una manera maravillosa. Todo ello solo contribuía a, a darme la razón, a ver que efectivamente todo lo que había hecho hasta ahora con las drogas era camuflarme, era vivir en una zona de confort que no me llevaba a ningún sitio, simplemente a repetir el mismo patrón día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, hasta que te das cuenta de que eres muchísimo más y de que tú eres capaz de superar cualquier cosa que se te ponga delante, especialmente una sustancia que, si te paras a pensarlo, ¿qué es esa sustancia comparado contigo mismo? No es nada. Tú eres muchísimo más que una simple adicción. Y darte cuenta de esto hace que no solo la superes, sino que te empoderes aún más. Porque esto es otra cosa bastante relevante y que creo que también conviene mencionar, y es que todas aquellas personas que han sido adictas a alguna droga y las han superado y las han trascendido, esas personas se vuelven mucho, mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más poderosas, mucho más capaces de manejar situaciones difíciles en su vida, porque ser capaz de superar una adicción requiere tener una autoconsciencia muy desarrollada, ser capaz, cuando eres capaz de dejar una droga es porque has conseguido realmente llegar a saber que tú eres muchísimo más que esa adicción. Y entonces es cuando eres capaz de dejarlo. Esto te da un poder que, para hacer un símil, es como haber llevado toda tu vida un traje de 50 kilos y quitártelo un día y ver lo fuerte que eres y la fortaleza que tienes. O sea, las personas que consiguen dejar las drogas experimentan un poder interior y ven y son capaces de expandir su mundo de una manera que quizás una persona que no ha pasado por eso no es capaz de llegar a comprender. ¿De acuerdo? Pero bueno, solo quería dejar constancia de esto, al menos este trocito. Ahora quiero pasar a explicaros el por qué decidí, después de todo esto, volver a las drogas.
En este caso, tras estos 2 años en los que estuve sin tomar ninguna droga, eh, igual que anteriormente empecé a tomarlas desde la inconsciencia, desde el hecho de querer ser como los demás y de ser visto, y bueno, y que debido a eso, eh, precisamente se volvió en algo inconsciente en mi vida, en un hábito inconsciente, y que ya prácticamente asimilaba como que ese estado era yo. Cuando dejé las drogas, decidí volverlas a retomar, pero desde un punto de vista más analítico. Y sé que esto puede parecer una especie de suicidio, pero bueno, esta es mi propia experiencia personal y, y por eso quiero compartirla con vosotros. Yo volví a fumar marihuana simplemente desde el punto de vista de la consciencia. Quería ver, ahora siendo mucho más consciente de todo en la vida, cómo nos afecta más allá de nuestro carácter y de, bueno, pequeñas cosas que a veces pensamos que solo afectan pequeñas cosas. Pero bueno, al volver a tomar, en este caso personal, la droga de la marihuana, empecé a ver cómo progresivamente, muy poco a poco, todo lo que había construido durante estos 2 o 3 años se empezaba a disolver. Y, y lo vi desde un punto de vista muy analítico, experimentando y siendo consciente de cómo me estaba afectando. A veces sí que es verdad que como que caes en ese pozo, ¿no? Otra vez, pero ya no lo ves del mismo modo. Ya lo ves como algo de lo que eres consciente, ¿no? De golpe empiezas a quedar con menos gente, te empiezan a dar pereza tus proyectos que has empezado, y es como que dejas de regar tu vida, dejas de regar tus sueños por, por el simple, por un simple mal hábito. En este caso, en el mío personal es la marihuana, pero bueno, en el de otros puede ser el alcohol o cualquier otra sustancia. Y fue muy revelador también ver cómo, cómo es un absoluto reflejo el mundo interno con el externo, porque aunque por dentro parezca que no pasa nada, pasan muchas cosas. En realidad, el hecho de no seguir esforzándote, de no seguir desarrollándote, es como dejar de regar una planta. Empiezas a ver que esta empieza a, a decaer hasta que prácticamente se seca. Bueno, yo he vivido esa experiencia desde la consciencia y, y la he vivido hasta hace aproximadamente unos 3 meses. Creo que a principios de año decidí dejarlo completamente porque creo que ya tuve más que suficiente. Tenía como ese gusanillo dentro de mí que me decía, aún tienes que experimentar algo más, ¿sabes? Así que lo hice, no me arrepiento de ello, por supuesto que no, porque lo hice a conciencia. Y bueno, quizás esta experiencia me sirva para deciros que, que no merece la pena. No mereció la pena, no saqué nada de ello, salvo el aprendizaje de no seguir haciéndolo. Y de confirmarme completamente que, aunque parezca una tontería, ese pequeño hábito puede dejar paralizados todos tus sueños y que por muy bonito y cómodo que parezca, en realidad lo que hace es silenciar vuestra verdadera esencia. Os hace, nos hace hacer como las avestruces. Metemos la cabeza en el hoyo y creemos que no pasa nada.
pero sí que pasa. El tiempo pasa, la vida pasa y, y tus sueños se estancan. Y, y como el mundo externo es un reflejo del mundo interno, ahí ves más que evidente que es lo imprescindible en esta vida es ser tú mismo, ser capaz de tener el valor de enfrentarte a tus propios miedos, de ver que estas corazas que son las adicciones y las drogas impiden que nos desarrollemos y que crezcamos, pero que al mismo tiempo está la paradoja de que esa misma armadura que nos hemos puesto durante tantos años, a la hora de quitárnosla, nos ha creado una especie de... nos ha hecho desarrollar una especie de fuerza que, cuando eres consciente de ella, nos lleva a ser capaces de conseguir todo aquello que queramos. O sea que, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Y bueno, creo que por ahora voy a dejar el vídeo por aquí, porque si no se está haciendo ya muy largo. Solo quería hacerlo también como una especie de liberación y una pequeña explicación del por qué ha sido este parón. Y bueno, hay tantas cosas que os quiero contar que creo que las voy a ir dejando para otro vídeo. Espero que este os haya servido como mínimo de interés y que os pueda servir también un poquito de reflejo. Y bueno, deciros que muchísimas gracias por estos minutos que me habéis estado escuchando. Deciros que voy a seguir desarrollando este tema en el próximo vídeo que suba. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Y recordad una cosa muy importante. Lo mejor siempre está por venir. Un saludo.